Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, es algo que nadie puede dejar de comentar. Vamos a sumergirnos en ese momento tan especial, ese cumplido de Mert hacia Afra que ha conquistado corazones y ha encendido las redes sociales. Prepárense para un viaje a través de las palabras que demostraron una conexión genuina y un amor que inspira. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y fascinante semanalmente, y no querrán perderse nada de lo que traemos. Vamos a empezar. Hoy vamos a desmenuzar ese instante mágico en el que Mert, con una sinceridad que desarma, le dedicó a Afra unas palabras que resonaron con fuerza. Hablamos de ese cumplido que no fue superficial, no fue una frase vacía, sino una expresión profunda de admiración y afecto que ha hecho que todos, desde fans hasta observadores casuales, se detengan a pensar y, por supuesto, a comentar. Este tipo de gestos son los que realmente nos demuestran la belleza de las relaciones humanas, especialmente cuando vienen de figuras públicas que admiramos. A menudo vemos a las celebridades en las pantallas, en eventos, pero son estos momentos íntimos, estos pequeños destellos de su verdadera personalidad y conexión, los que realmente capturan nuestra atención y nos permiten ver más allá de la fachada. El cumplido de Mert a Afra es precisamente uno de esos momentos. No se trata solo de belleza física, no se trata solo de éxito profesional, sino de algo mucho más profundo, algo que toca el alma y que, francamente, es contagioso. Para entender la magnitud de este cumplido, es importante recordar el contexto. Mert y Afra, ¿verdad? Una pareja que ha capturado la imaginación de muchos. Su relación ha sido objeto de mucha especulación y atención mediática, como suele ocurrir con las parejas del espectáculo. Pero a pesar de toda esa presión externa, ellos han logrado mantener una conexión que parece auténtica y fuerte. Y es en este ambiente de escrutinio público donde un gesto sincero de afecto y admiración puede tener un impacto aún mayor. Cuando Mert habló de Afra, no fue una declaración genérica. Fueron palabras cuidadosamente elegidas, cargadas de significado, y que reflejaban una observación profunda y genuina. Lo que hizo que este cumplido fuera tan especial, lo que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo para prestarle atención, fue su autenticidad. No sonaba ensayado, no sonaba forzado. Sonaba como si viniera directamente de su corazón. Y aquí es donde queremos detenernos un momento. ¿Qué hace que un cumplido sea inolvidable? ¿Qué eleva una simple frase a un evento del que todos hablan? Creo que se reduce a varios factores. Primero, la sinceridad. Cuando las palabras provienen de un lugar de verdad, se siente. Se percibe esa energía genuina que atraviesa cualquier barrera. Segundo, la especificidad. Un cumplido genérico como eres guapo o eres talentoso es agradable, pero un cumplido que señala una cualidad particular, un detalle, algo que ha notado y valorado específicamente en la otra persona, eso tiene un peso diferente. Es como decir te veo, te entiendo y aprecio eso de ti. Y tercero, el momento y la forma en que se entrega. A veces el entorno, el tono de voz, la mirada, todo contribuye a hacer que un cumplido sea memorable. En el caso de Mert, parece que logró la combinación perfecta de estos elementos. Lo que se dice que dijo y cómo lo dijo, dejó a muchos impresionados. No solo expresó admiración, sino que pareció haber capturado la esencia de Afra, algo que va más allá de lo superficial. Por ejemplo, si él hubiera dicho algo como, eres la mujer más bella que he visto, sería un cumplido estándar. Pero si por el contrario mencionó algo sobre su fortaleza, su inteligencia, su sentido del humor o la forma en que maneja ciertas situaciones, entonces estamos hablando de un nivel de apreciación completamente distinto. Este tipo de cumplidos demuestran que uno no solo está atraído por la persona, sino que la admira por quien es en su totalidad. Y es precisamente esta admiración por la persona completa la que genera una conexión más profunda y duradera. Las repercusiones de este cumplido han sido fascinantes de observar. En las redes sociales, se han multiplicado los comentarios y las publicaciones. Fans expresando su emoción, otros compartiendo sus propias experiencias de recibir cumplidos significativos, y algunos simplemente maravillándose ante la belleza de la relación de Mert y Afra. Esto nos demuestra que en un mundo a menudo lleno de negatividad y superficialidad, estos momentos de positividad y conexión genuina son muy necesarios y muy apreciados. La gente anhela ver y sentir este tipo de amor y admiración.
Es un recordatorio de que a pesar de las apariencias, las relaciones humanas están en el centro de nuestras vidas y los gestos de aprecio son fundamentales para nutrirlas. Podríamos imaginar que Mert, al hacer este cumplido, no estaba buscando reconocimiento público. Probablemente fue una expresión espontánea de lo que sentía en ese momento. Y es esa espontaneidad, esa falta de pretensión, lo que lo hizo tan poderoso. Cuando una persona se abre de esa manera, compartiendo sus sentimientos más profundos, es un regalo. Y en este caso, el regalo fue recibido no solo por Afra, sino por todos nosotros que tuvimos la oportunidad de presenciar o leer sobre él. Es inspirador ver a alguien expresar su amor y admiración de una manera tan hermosa. Nos anima a ser más abiertos con nuestros propios sentimientos, a valorar a las personas que tenemos en nuestras vidas y a encontrar las palabras adecuadas para expresarles cuanto significan para nosotros. Para entender mejor el impacto, pensemos en la importancia de las palabras. Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Tienen el poder de sanar, de inspirar, de motivar. Y en el contexto de una relación, los cumplidos bien elegidos y sinceramente ofrecidos pueden ser un bálsamo, un refuerzo, una chispa que mantiene viva la llama. El cumplido de Mert a Afra parece haber sido una de esas chispas que iluminó no solo su relación, sino también la conversación pública. Fue un recordatorio de que la comunicación afectiva es esencial, y que tomarse el tiempo para notar y verbalizar las cualidades de alguien puede tener un efecto extraordinario. Además, este incidente nos invita a reflexionar sobre cómo definimos el amor y la admiración. No se trata solo de las grandes declaraciones, sino también de las pequeñas observaciones diarias. Es la forma en que alguien te mira cuando crees que nadie te está viendo, la manera en que recuerdan un detalle que mencionaste hace semanas, o la forma en que te apoyan en tus momentos difíciles. El cumplido de Mert, al parecer, encapsuló esa profundidad de conocimiento y apreciación. No fue un gesto vacío, sino uno que resonó con la realidad de quién es Afra, lo que la hace única. Y es esa unicidad la que Mert reconoció y celebró públicamente. Lo fascinante de este suceso es cómo se ha convertido en un punto de referencia para muchas personas. No es solo un comentario sobre una pareja famosa, sino que se ha transformado en una especie de estandarte para la comunicación positiva y el aprecio genuino. Ha generado conversaciones sobre cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos ser más observadores de las cualidades de las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos encontrar las palabras adecuadas para expresar nuestra admiración de una manera que sea sincera y significativa? Y no olvidemos la parte que nos encanta a todos, la reacción de Afra. Aunque el foco principal es el cumplido de Mert, la forma en que Afra lo recibió, si se mostró emocionada, agradecida o simplemente feliz, también es crucial. La dinámica de cómo un cumplido es recibido y cómo influye en la otra persona es tan importante como el cumplido en sí. Es un intercambio o una conexión que se fortalece con estas interacciones. Y por lo que se ha visto y leído, la reacción de Afra fue igualmente encantadora, validando la sinceridad y profundidad del sentimiento de Mert. En resumen, el cumplido de Mert a Afra ha sido mucho más que unas simples palabras. Ha sido un ejemplo de cómo la sinceridad, la especificidad y el momento adecuado pueden convertir un gesto en algo extraordinario. Ha inspirado conversaciones, ha tocado corazones y ha recordado a todos la importancia de expresar aprecio y admiración de una manera auténtica. Es un recordatorio de que en medio de la vorágine de la vida moderna, estos momentos de conexión genuina son los que realmente nos nutren y nos dan esperanza. Y ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado ese cumplido de Mert a Afra que ha capturado la atención de todos, analizando qué lo hizo tan especial y las lecciones que podemos extraer de él. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por pasar este tiempo conmigo, por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este cumplido. ¿Creen que fue tan impactante como se dice? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, los leo a todos. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.